Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Si la vida es cuestión de saldos, América Latina lo sabe, vive, goza y sufre del resultado de sus logros, de sus fracasos, de sus avances insuficientes, de sus vacíos, de sus disfunciones, de su historia, de su cultura. Somos países con demasiados políticos ineptos y delincuentes porque pocos ciudadanos de los buenos se animan a participar. Somos países con muchos jóvenes, pero con pocas universidades, con muchos enfermos, pocos hospitales, muchos malhechores, poca justicia, muchas armas, poca seguridad, muchas ilusiones, pocas oportunidades. La tercera parte de nuestros jóvenes quisiera emigrar. Nuestros números sociales tienen mucho espacio para mejorar. Somos democracias débiles, economías insuficientes, repúblicas en peligro. No hay fórmulas o recetas, pero sí hay métodos para encontrar el modelo de desarrollo que mejor sirva a los intereses de cada nación. La economía y la política son dos caras de la misma moneda. Las dos deben funcionar para que la moneda tenga valor. Hablar de desarrollo económico y social es hablar de alta política, élites comprometidas y vigilancia ciudadana. El desarrollo no es casualidad o milagro, es el resultado de una serie de buenas decisiones, producto de buenas ideas, que se pueden hacer realidad porque hay gobierno y sociedad que funcionan. Pero el punto de partida es el ciudadano. Un modelo de desarrollo tiene tres ejes: un Estado que respeta la ley y la libertad, una economía que crece suficiente para todos y ciudadanos presentes. Si uno de los tres falla, ahí está de ejemplo casi toda nuestra América Latina. Una de las grandes desventajas de nuestro tiempo es la ignorancia que existe sobre cómo funciona el proceso económico. Fundar una empresa, crear un empleo, enfrentar los desafíos de mantener un negocio a flote, desde el más pequeño hasta el más grande, ofrecer a la sociedad buenas oportunidades de trabajo y alcanzar éxito son los retos que vencieron quienes fueron factor determinante en la construcción de las naciones grandes, desarrolladas y prósperas. En esas naciones funcionó la cara política de la moneda. Entendieron que el desarrollo solo se alcanza cuando la democracia funciona, con división de poderes, certeza jurídica, justicia y libertad. Para América Latina, el camino al desarrollo está en hacer las reformas que los estados de nuestros países necesitan, en ser intolerantes con la incompetencia y la corrupción, está en aliviar los graves problemas sociales que tenemos. El camino al bienestar está en subir la mirada para encontrar en la libertad y en el esfuerzo por alcanzar el desarrollo de nuestros países un horizonte de unidad, optimismo, creatividad y compromiso. Los países con democracia, Estado de Derecho, libertad y valores republicanos, además de brindar altos estándares de vida a sus ciudadanos, atraen la mayor cantidad de migrantes del mundo. En la era contemporánea, Estados Unidos es el principal receptor de migrantes del planeta. De 12 millones de migrantes en 1970, pasó a más de 51 millones en 2020. Alemania es el segundo receptor de migrantes, pasando de 8.9 millones en el año 2000 a más de 16 millones en 2021. Estos dos países son ejemplo de instituciones sólidas y economías dinámicas en el mundo. Y no es casualidad que millones de personas anhelen vivir dentro de sus fronteras. Por el contrario, las personas buscan desesperadamente salir de los países con subdesarrollo político, corrupción rampante, escasas instituciones democráticas y republicanas, y con limitadas oportunidades laborales. Esto explica por qué más de 35 millones de personas salieron de América Latina hacia Estados Unidos entre 1965 y 2024. Latinoamérica ha sido mal gobernada por tiranos, corruptos, populistas y criminales que han despojado a la región de esperanza y desarrollo. El caso más dramático en los últimos años es Venezuela, donde 8 millones de personas han salido escapando de la narcodictadura. Este éxodo podría agravarse aún más si la tiranía se sale con la suya. Según una encuesta reciente de Megaanálisis,
luego del anuncio fraudulento del CNE, que dio como supuesto ganador a Maduro, el 43% de venezolanos expresó su deseo de abandonar ese país. Por su parte, el Triángulo Norte de Centroamérica ha expulsado a millones de personas debido a que sus élites políticas son ineptas, altamente corruptas, asociadas a redes criminales y con aspiraciones dictatoriales, dando como resultado la ausencia de un modelo de desarrollo y escasez de oportunidades laborales. Las remesas se han convertido en el principal motor de crecimiento económico de estos países. En Honduras y El Salvador, estas representan casi un cuarto de sus economías, lo que las coloca en la quinta y la séptima posición del planeta respectivamente, como los países que más dependen de las remesas. En Nicaragua y Guatemala, las remesas representan casi un quinto de sus economías, ocupando el puesto 16º y 17º en este ranking mundial. El camino hacia el desarrollo económico es claro. Se requiere de mayores inversiones de capital y de más empresas que generen oportunidades laborales para todos. Mientras nuestra región no alcance un nivel de desarrollo político para crear las condiciones de atraer los niveles de inversión que necesitamos, esta seguirá yéndose a otras geografías. América Latina debe resolver su crisis más grave, el subdesarrollo político. Debe tirar al basurero de la historia a los dictadores y criminales que la han mal gobernado y debe, por fin, construir un sistema democrático, republicano, con Estado de Derecho, que le brinde las mejores oportunidades a los más de 600 millones de personas que habitan esta región espectacular y llena de potencial. Las élites de América Latina deben despertar, reaccionar y asumir la responsabilidad histórica de construir naciones con oportunidades para todos. Libertad, seguridad, oportunidades, derechos, paz y futuro son las condiciones que resumen la ecuación de vida, la ecuación del bienestar al que aspiramos los seres humanos. Cuando fallan una o más de estas condiciones, de estos valores indispensables para la vida en una sociedad, los efectos para las familias son devastadores y una de las consecuencias es la migración. Para conversar sobre el drama de la migración por necesidad, por protección o por sobrevivencia, tengo el gusto de presentarles a Manuel Orozco, experto en migración, remesas y desarrollo global. Es director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo Interamericano en Washington. Es miembro del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, asesor principal del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y un reconocido testigo ante el Congreso en Washington y orador de Naciones Unidas. Manuel, bienvenido a Razón de Estado. Hablamos hace casi un año cómo cambiaron los números de la migración, cuánta más gente se logró colar por las fronteras a Estados Unidos. Bueno, pues buenas y gracias por la invitación. A un año, básicamente, lo que ha ocurrido ha sido una pequeña disminución. Estamos hablando que este año se esperan que lleguen 3 millones de personas, pero el año pasado fueron 3.2 millones. Sería una reducción como de un 10%. Sin embargo, la gente sigue saliendo y sigue saliendo de varias partes, no solamente de Centroamérica y México, sino de 16 nacionalidades que captan el 95% de la migración que llega a la frontera. Las tres que más migración tienen, ¿cuáles son? Las tres son México, número 1. En segundo lugar, en términos absolutos, es Guatemala, que este año se calculan 200,000 personas, el año pasado fueron 225,000. Y en tercer lugar está Cuba, como un gran expulsor, y después está en competencia Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua. Claro. Entiendo que tus expectativas, aunque el 2024 vaya a bajar los números en la migración, las expectativas son pesimistas. ¿Por qué? Bueno, porque la situación regional realmente no ha cambiado mucho. La reducción de la migración está vinculada realmente a decisiones de algunas personas que están postergando para el otro año irse, pero no realmente por una cuestión de un cambio radical. Entonces,
las condiciones en Nicaragua siguen siendo las mismas. En Cuba es un desastre económico y político. Y también están esperando a ver qué pasa en noviembre en las elecciones en Estados Unidos. Manuel, Nicaragua está facilitando el tránsito de migrantes de diversas nacionalidades a través de vuelos charter. Se habla de que se podría estar colando gente peligrosa a Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de esto y qué medidas podría o debería tomar Estados Unidos? Bueno, detrás de esto realmente hay una posición de Ortega de usar la migración como una arma de agresión contra Estados Unidos. Y sí, son 1.200 vuelos, pueden que sean más, las que se han facilitado, 200.000 personas. Y yo creo que fundamentalmente Estados Unidos tiene la posibilidad de ejercer presión sobre Nicaragua a través de sanciones. Lo han ido haciendo un paso a la vez, empezando con las empresas, con los dueños de las empresas, y ahora está examinando una respuesta hacia el gobierno de Nicaragua, en Ya. particular a aquellos a cargo de aviación civil. Ya. La migración ha sido a través de la historia fuente de desarrollo y creación de riqueza. Los migrantes que vemos en Estados Unidos están trabajando, siendo productivos y construyendo una forma de vida para su familia, ayudando al país en el que están. Hay demanda para el trabajo que ofrecen los migrantes. ¿Por qué es un tema tan complicado y que puede cambiar de forma dramática dependiendo de qué suceda en las elecciones de las que hablábamos un momento en noviembre en Estados Unidos? Es un tema complicado porque los políticos les gustan hacer las cosas complicadas. La opinión pública en Estados Unidos es favorable a la migración, aún y a pesar de la cantidad de gente que ha llegado. Sin embargo, es una forma de incitar la llamada y el apoyo al voto porque tiene una connotación populista. Y esa es la razón fundamental por la cual el tema migratorio se está politizando y es el número uno en la agenda electoral en este momento. Claro. Manuel, más del 90% de la migración anual desde Centroamérica a la frontera sur es irregular y las remesas se han convertido en una fuente clave de los ingresos para las economías locales. ¿Qué impacto tienen las remesas en la economía de los países centroamericanos y cómo influye esto en la decisión de emigrar de sus ciudadanos? Muy brevemente. Mira, el impacto es fuerte. En términos del Producto Interno Bruto, es prácticamente para la región, es un 25% del ingreso nacional de los 4 países de Centroamérica, 20% de Guatemala. Pero la forma más importante de verlo es el número de hogares que reciben remesas en la región. Son 13 millones de hogares, de los cuales 7 millones están recibiendo remesas. Y ellos financian más del 50% del consumo privado de la región. Entonces Ya. tiene un peso muy fuerte. Está clarísimo que si no recibiéramos en esta parte del mundo esas remesas, estos países estarían mucho peor de lo que están. Manuel, en el contexto de polarización y fragmentación mundial que vivimos, ¿cómo se comparan las olas migratorias de los años 80 con las actuales en términos de alcance y complejidad? ¿Y qué factores globales han complicado esta situación? El denominador común de los 80 y el presente básicamente es la situación de conflictos que existen en el mundo. Pero aparte de eso, realmente lo que está ocurriendo en este momento es sui generis. En términos del nivel de fragmentación de naciones, estamos lidiando con 45 dictaduras y más de 50 si incluimos a los países del Golfo y a China. Entonces, es un contexto mucho más complejo. Hay una decisión de parte de los migrantes de votar con sus pies y contribuir a la condición económica de sus familiares desde afuera. Ya, Entonces, son realidades diferentes, aunque el claro. denominador común pues, es parecido. Manuel, en los segundos que nos quedan, y te pido brevedad, dos temas importantes. Las remesas han crecido, pero los niveles de empleo para los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos están disminuyendo. Esto terminará afectando la cantidad de dinero que envían a sus países. ¿Podrá la economía americana absorber a tantos migrantes como antes y más si siguen llegando? Yo creo que la capacidad de absorber a migrantes va a seguir. Estamos viendo una tasa de desempleo del 4%. Sin embargo, el costo de vida va a ser más difícil seguir enviando dinero y eso va a incidir sobre el crecimiento. Ya estamos observando una disminución este año, las remesas van a crecer 5% en relación con 9% el año pasado y el próximo año va a seguir esa misma tendencia. No cabe duda que en América Latina tenemos que resolver el tema de nuestro modelo de desarrollo. Para terminar, Manuel, la migración ha sido y será siempre una válvula de escape para los pueblos que la necesiten y ningún país receptor ha logrado ni logrará detenerla. ¿Cuáles son tus proyecciones para los próximos 10 años en segundos?
Yo creo que vamos a ver, sí, una continuidad migratoria más compleja, tal vez posiblemente más regularizada y con un mayor entrelazamiento económico asociado con la migración. Y yo creo que ese va a ser el gran cambio que vamos a observar en 10 años. Está claro que vivimos tiempos de volatilidad e incertidumbre, la economía global se redujo y los conflictos aumentaron. La migración ha sido, es y seguirá siendo el camino, como ya lo decías, que los seres humanos tomen y tomarán para escapar, para sobrevivir y para buscar mayores niveles de bienestar. Manuel, sigue adelante en tus batallas, lo haces muy bien, te necesitamos en todas las mesas del debate público sobre el tema de la migración. Gracias. Hace un año conté en esta tribuna la historia de Pablo, un migrante sin papeles que lleva 30 años viviendo en una ciudad del norte de Estados Unidos. Sigue sin papeles y sigue trabajando donde le dan oportunidad. No siempre le pagan, pues se aprovechan de su condición de sin papeles. Dejó a su familia en una ciudad de América del Sur y sigue sin verlos. Eso sí, cada mes les envía ese dinerito del que cada día más viven los países que no funcionan. Para conversar sobre el drama humano que trae algunas caras de la migración, tengo el gusto de presentarles a Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas. Tiene 2 maestrías en desarrollo y un doctorado en geografía por la Universidad de París en Francia y participa en la red jesuita con migrantes. Doctora Roldán, bienvenida a Razón de Estado. Más de 1 millón de menores no acompañados han llegado a la frontera México-Estados Unidos, la mayoría provenientes de Guatemala. ¿Qué está provocando la migración de menores no acompañados y cómo está respondiendo Estados Unidos a esta crisis humanitaria? Esta es una dinámica que se viene observando, si se recuerdan, desde el 2014, de niños migrantes no acompañados, que no son necesariamente no acompañados porque muchas veces son llevados por las redes, digamos, de tráfico de personas que están trasladándolos a Estados Unidos, que lo que intentan es que algunos de ellos se reintegren con sus familiares en Estados Unidos. Otros niños y niñas también migran por condiciones de pobreza, por condiciones de ayudar a sus padres en lo que es el sustento familiar cotidiano. Claro. Y algunos huyen por violencia. Eso hay estudios que así lo determinan en aquella crisis llamada de los niños en las hieleras, ¿verdad? Que se observó en el 2014, pero venía realizándose desde el 2010. Y en el 2017 hay una nueva crisis, ¿verdad? Con el presidente Trump cuando hace una separación de familias. Hablando del candidato, promete, si gana las elecciones, deportaciones masivas de ser electo presidente. Sin embargo, la migración masiva que llega a Estados Unidos en general es absorbida por el mercado laboral de ese país. ¿Cree que habrá deportaciones masivas o es retórica de campaña política? Yo creo que siempre es retórica, es una gran retórica que se utiliza para la campaña electoral, pero que no, o sea, se cumple en una cierta medida, ¿verdad? Recordémonos que el expresidente Trump sí aplicó algunos decretos gubernativos en su inicio de mandato en el 2017, órdenes, ¿verdad? Que sí afectaron la migración ya existente en Estados Unidos, en frontera, deportaciones, pero las deportaciones ha sido una realidad que hemos vivido permanentemente. Alrededor de 95,000, 100,000 personas o eventos de deportación están dándose en el caso de Guatemala con el gobierno que sea. Pero la retórica sí refuerza bastante lo que son las medidas, digamos, de no respetar muchos de los derechos fundamentales de las personas migrantes. El enfoque de la administración Biden ha sido deportar a los migrantes que cruzaron recientemente la frontera y aquellos que representan amenazas a la seguridad nacional o pública. ¿Es sostenible esta política migratoria a largo plazo? ¿Qué ajustes son necesarios para mejorar su eficacia? Bueno, la administración demócrata propuso lo de afectar las causas raíz, incluso tienen un proyecto de mediano y largo plazo, quiere decir invertir en el Estado de Derecho, en los estados democráticos de los países, en invertir en desarrollo también, aunque nunca va a sustituir la inversión del Estado, y también en regularizar buena parte de los flujos migratorios que están llegando o que ya están establecidos en Estados Unidos. Esas son como sus grandes propuestas. Ya.
De países como Nicaragua y Venezuela, la migración ha aumentado significativamente debido a la inestabilidad económica, la inseguridad y la represión política. Se van a Estados Unidos y a la Europa occidental. ¿Se debe esto a que la migración busca naciones que respetan la libertad, la democracia, la justicia, la propiedad privada y el libre mercado? Bueno, fundamentalmente estos estados mencionados sí tienen una situación sociopolítica bastante compleja, donde, digamos, no se tienen tal vez todas las oportunidades, especialmente en Venezuela, y donde su democracia, digamos, está en crisis y la condición sociopolítica hace que las personas ya no encuentren ese nivel de oportunidades que a lo mejor están encontrando en otros países, pero ciertamente la libertad es una de ellas, la posibilidad de insertarse en mercados de trabajo también, y por supuesto, en el caso de nicaragüense también es extremo, ¿verdad? Claro. Puesto que ahí se estableció una dictadura, y esto es lo que está generando, digamos, una migración, especialmente del flujo venezolano, que se está yendo a Estados Unidos. Doctora Roldán, está claro que demasiados países de América Latina no funcionan. Los que peor, las dictaduras, ni modo, jamás se escuchará de gente que emigra a Cuba, Nicaragua, Venezuela. ¿Es esto un claro mensaje respecto a que la misión debe ser construir países libres y democráticos donde se respeta la ley? Bueno, yo creería que donde se establecen condiciones de vida, de bienestar de las personas, donde ciertamente, como decía, hay una posibilidad de generar inversión del Estado, pero también inversión privada, y donde se generan nuevas fuentes de trabajo. Estos países han tenido una compleja situación nacional e internacional que ya no se resuelve únicamente, digamos, resolviéndose hacia adentro en su condición democrática. Para finalizar, doctora, la migración es un signo del fracaso de los países, una prueba del subdesarrollo político. ¿Es realista la política migratoria de Estados Unidos para frenar la migración si América Latina no corrige sus graves problemas y deficiencias? Yo creo que la migración se va a dar, es una realidad humana histórica. Recordémonos también de que hay una relación norte-sur complicada, donde no se generaron también por políticas del norte global, políticas adecuadas de bienestar en el sur global, y esto también tiene que corregirse. Hay que equilibrar esas políticas y también hay que generar oportunidades en mayor igualdad de condiciones entre estas relaciones internacionales. Si Pablo, el migrante de mi historia de hace un año, abraza la esperanza de volver algún día a su hogar, a su familia, a su país, es porque espera que los ciudadanos y en especial las élites rescaten la política, liberen las instituciones de la democracia que hoy son rehenes del crimen y la corrupción y devuelvan al Estado, a los estados, la certidumbre, el honor y el prestigio que solo ofrecen los valores de la libertad. Doctora Roldán, muchas gracias por su tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.